Hola, pues ya estamos aquí, nuestro último destino en Myanmar, Yangon. La ciudad que hasta 2005 fue la capital de este país, aún sigue siendo la ciudad más grande de Myanmar. Hay muchísimas pagodas aquí en Yangon. La más importante se llama Shwedagon, pero esa la vamos a visitar más tarde. Ahora estamos primero aquí en el centro, donde visitaremos la pagoda más antigua de Yangon. Tiene 2500 años, se llama Pagoda Sule. ¿Sabían que Myanmar fue colonia británica hasta 1948? Bueno, pues el monumento que ven detrás de mí fue construido para conmemorar su independencia. ¿Ya conocen a esta mujer? ¿No? Bueno, yo les cuento. Se llama Aung San Suu Kyi y es la consejera del Estado de Myanmar, pero durante la dictadura militar, que duró de 1962 hasta 2011, era una política activista muy importante que luchaba para más democracia y derechos humanos en este país. Gracias a esta lucha ganó el Premio Nobel de la Paz en 1991, pero también ganó 15 años bajo arresto domiciliario, cortesía del gobierno militar. En 2015 su partido Liga Nacional para la Democracia ganó las elecciones y entonces se convirtió en consejera del Estado, pero en realidad quería ser presidenta. Lamentablemente la Constitución de Myanmar no lo permite, porque a pesar de que ella es birmana, sus hijos son británicos, entonces nunca podrá ser presidenta de este país. Entonces ahí lo tienen, ya conocen a Aung San Suu Kyi, la política más importante de Myanmar. Pero ojo, está recibiendo mucha crítica desde la comunidad internacional ahora porque no hace lo suficiente para prevenir la violencia y las matanzas de parte de su ejército contra una minoría musulmana que se llama Rohingya. Dicen que no lo hace porque el ejército sigue siendo parte muy importante del gobierno, entonces ni siquiera quiere condenar la violencia. No quiero empezar un debate político en estos videos, pero lo que sí queremos decirles es que es importante cuando viajamos tener en mente los problemas que tienen estos países también y no solo pensar que todo es miel sobre hojuelas, porque no lo es. Y en estos destinos paradisíacos que visitamos también hay problemas, también hay gente sufriendo y no hay que olvidarlo. Entonces, gracias por su comprensión. Mónica hizo unas nuevas amiguitas. Se están acercando porque la quieren conocer. Quieren una foto. Y como lo prometido es deuda, ya estamos en la pagoda Shwedagon, la pagoda más importante de Myanmar. Esta está cubierta completamente de hoja de oro y decorada con diamantes y rubíes. Una peculiaridad es que en la punta de la pagoda hay un diamante de 76 quilates. Qué pena, porque Kevin solo me dio uno de .25 quilates. Para los que han visto nuestro video sobre Naypyidaw, seguramente se dieron cuenta que esta pagoda se parece muchísimo a la de allá, la de Upatasanti. Es porque la de Upatasanti es una réplica de esta pagoda. Esta obviamente estaba primero porque Naypyidaw es una ciudad que se construyó hace apenas unos 10 años. Para los que no han visto ese video, les dejamos el link en la descripción, así que apúrense y véanlo, ¿no?
¿Cómo me gustaría hacer ese Buda? Con este calor que hace y echándole agüita no estaría nada mal. Hace unos 40 grados aquí y pues en los templos y pagodas no podemos entrar descubiertas, así es que tengo que estar completamente cubierta para poder estar aquí. Chicos, ya llegó nuestro último día en Myanmar. Ya casi nos debemos despedir, pero hoy vamos a hacer algo muy especial. Por si no lo sabían, el tren es un transporte público muy popular en este país entre los locales, porque a los turistas y los viajeros no lo recomiendan porque es muy lento, dura mucho, es muy incómodo, pero nosotros sí nos queremos integrar en la vida de día a día de la gente de Myanmar. Entonces vamos a tomar un tren circular que sale aquí de Yangon y que regresa a Yangon después de 3 horas, cuesta 200 chat, y a ver qué curiosidades vamos a encontrar. Y los que dijeron que Myanmar no es un país desarrollado, se equivocaron, ¿eh? Aquí hasta para cargar los celulares tienen. Un poco improvisado, pero sí lo tienen. Súper padre ver simplemente cómo funciona, cómo es la vida de este país, la vida normal y corriente, verla desde las ventanas de este tren. Al parecer no es tanto un tren circular porque se acaba de parar, toda la gente bajó y solo estamos Mónica, yo y 2 otros viajeros. Y ahora, al parecer, el tren va a ir de regreso a Yangon. Pero está muy padre porque de repente hay mucha gente, de repente hay poca gente, venden fruta, venden de todo, hay mucha vida, hay muchos olores, puedes ver cosas muy interesantes afuera. Entonces, pues aquí es donde se ve cómo vive la gente local aquí en Myanmar. Ahí está el chofer del tren recargándose la pila para llevarnos de regreso a Yangon. Es interesante cómo una actividad tan cotidiana puede ser tan interesante. Es algo que hacemos todos los días y esta gente lo hace todos los días, pero es interesante ver cómo son estas cosas al otro lado del mundo. Así que muy buena idea hacer esta actividad. Y miren, así se ven las afueras de Yangon. Interesante ver cómo la gente vive, cómo la gente trabaja, incluso ver cómo descansan, verlo desde las ventanas del tren es interesante. Esto es una atracción no turística, sin embargo, si tienen unas 3 horas de su día, vale la pena que se las dediquen. Ya llegó la hora de despedirnos de Yangon
pero como ya es costumbre, no lo vamos a hacer sin antes darles la respuesta a la pregunta: ¿cuánto me cuesta un viaje a Myanmar? Pueden encontrar platillos económicos, bien servidos y típicos del país desde 2000 chat. Transportarse dentro de las ciudades es más conveniente con una moto. Pagarán alrededor de 15,000 chat para rentar una durante un día completo. Y para moverse entre las ciudades, la opción más fácil es el autobús. El precio obviamente varía del trayecto, pero en general son muy baratos. Y por último, para hospedarse, pueden encontrar una cama en un dormitorio compartido desde 10,000 chats. Myanmar es un país muy barato, pero deben tomar en cuenta que en las ciudades más turísticas como Bagan y Lago Inle, los precios se multiplican. Pero para un viaje de alrededor de 14 días van a necesitar un presupuesto de aproximadamente 500,000 chat por persona. Y ahora nos vamos de Myanmar para ir a nuestro siguiente destino. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vagajuntos. Chisu Timbade.